Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos, señoras y señores, en este día intenso. Es un día raro porque la investidura está en stand-by, está España en un stand-by político, porque ayer fue la primera votación de investidura donde, sorpresa, a Alberto Núñez Feijóo le dijeron que no, 172 sí consiguió, pero es que 178 no estuvo, así que no va a conseguir ser de momento presidente del gobierno, y mañana viernes a mediodía lo vuelve a intentar. Ya será el intento definitivo. Es gracioso porque entre medias de todo esto estamos hablando principalmente de cuándo va a ser investido Pedro Sánchez. Esa es la clave, esa es la noticia. Que una investidura no salga adelante, por cierto, no es la primera vez. Le pasó a Pedro Sánchez en 2016 cuando Rajoy le dejó paso. Le pasó al propio Mariano Rajoy en 2016 más de una vez. Y le pasó a Pedro Sánchez también en el año 2019. Así que tampoco es una decisión sorprendente esto de que no salga una investidura. Tampoco es un hecho histórico. Lo que sí podría serlo es que por fin, después de 3 o 4 elecciones generales, no haga falta repetirlas. Que ya es hora, que ya es momento. Pero bueno, eso de momento es todo clave futura. Esto de momento no está determinado. Y eso sí, está ya activo el reloj y el cronómetro de la democracia. Antes del 27 de noviembre, ese día como muy tarde, debe haber un presidente del gobierno. Si no, segundas elecciones. Y esas segundas elecciones serían el 14 de enero. Así que el calendario de momento está pidiendo paso, pero lo fundamental es saber qué pasará mañana con Feijóo. Digo que saber qué pasará mañana con Feijóo porque durante los últimos días se ha alimentado el fantasma, la teoría, la sospecha de que podría haber un intento de transfugismo en el Partido Socialista. Esto tampoco sería la primera vez en política. Todos tenemos muy presentes que ya lo hicieron en 2003, cuando 2 diputados socialistas en la Asamblea de Madrid no aparecieron e impidieron que Rafael Simancas fuera presidente de la Comunidad de Madrid. Ahí empezó la etapa de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Etapa, por cierto, bien polémica y que duró solo 9 años, pero pareció que había durado 3000 siglos más. Una de las grandes figuras de la primera década del siglo XXI, al menos en lo político. Alberto Núñez Feijóo va a caer, salvo sorpresa mayúscula, y si no cae y si consigue ser investido gracias al transfugismo, quedará para siempre en los libros de historia como un presidente que intentó ganar en un parlamento con artes no demasiado morales lo que no ganó en las urnas. Porque esto, recordemos, no va de que tú eliges presidente del gobierno. Es que a veces hay que explicar la democracia para que la gente la entienda. Porque mucha gente no sabe de democracia. Esto es preocupante. Aquí no gana el primero. Aquí no gobierna el primero. Esto no es Estados Unidos, donde hay una cosa que son elecciones presidenciales y donde el primero que queda es efectivamente el presidente. No, aquí hay elecciones generales a los parlamentos. Es decir, nosotros elegimos diputados que luego elegirán a un presidente. Y un presidente lo es porque tiene o 176 escaños o 176 diputados que le apoyan, o al menos tiene más diputados de los que le apoyan que de los que están en contra suya. Feijóo parece que no va a cumplir ninguno de esos dos formalismos, y por eso Alberto Núñez Feijóo, aun habiendo quedado el primero en votos el pasado 23 de julio, no va a ser presidente del gobierno. Estas cosas hay que explicarlas, porque si no sabemos de democracia podemos caer en los discursos que son dañinos sobre que a Feijóo le han robado las elecciones, que es mentira. Simplemente Feijóo se ha quedado a pocos escaños, pero se ha quedado sin poder conseguirlo. Que, por cierto, es un desastre para el Partido Popular
y es muestra de que algo tiene que cambiar en la formación y que no son las personas en este caso, porque ya ha pasado con Pablo Casado y ahora ha seguido pasando, que es un parlamento muy conservador. La mayoría absoluta del parlamento es conservadora, porque hay que recordar que el Partido Nacionalista Vasco es un partido de derechas y que Junts, el partido de Carles Puigdemont, es un partido de derechas que, entre otras cosas, sus predecesores hicieron presidente a José María Aznar en el año 1996. Son datos claves que hay que ir hilando para entender qué está pasando. La pelea de Feijóo con esos dos partidos, a los que luego ha intentado rescatar, pero esos partidos ya le han dicho no, ya no. Ya esto es, de momento, irremontable. Ha hecho que Feijóo se quede sin poder ser presidente, porque ha optado por el amigo que te cierra las puertas del resto del grupo, que es Vox, que es un partido de ultraderecha. A las cosas siempre hay que llamarlas por su nombre, porque hay un riesgo de no llamarlas por su nombre y es que acabemos bastante mal. La historia se ha llamado pocas veces a las cosas por su nombre y no podemos repetir ese error. Alberto Núñez Feijóo tiene que replantearse su futuro a partir de mañana por la tarde ya, porque la votación de investidura será más o menos sobre la 1, 2 de la tarde, como muy tarde. Tiene que replantearse el futuro. Llevaba 1 año y medio esperando poder derrocar a Pedro Sánchez en las urnas y no lo ha conseguido. ¿Y ahora qué? 4 años en la oposición, ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué? ¿Va a aguantar de verdad Feijóo 4 años liderando la oposición en el Partido Popular? Pablo Casado no se aguantó. De hecho, se quedó más o menos a la mitad, a los 2 años. ¿Qué futuro le espera a Alberto Núñez Feijóo? Que se podría haber, por cierto, retirado de forma placentera, tranquila y habiendo quedado, desde luego, mucho mejor en los libros de historia como presidente de Galicia. Y la pregunta es, ¿y después de Feijóo quién? ¿Ya va a ser Ayuso la que lo vuelva a intentar? ¿Es Ayuso la solución que tiene el Partido Popular? ¿O es una fórmula que no acabaría bien? ¿Qué encaje tiene Ayuso en el Parlamento Nacional? Porque Ayuso ha hecho política nacional durante buena parte de sus mandatos, ya son 2. Pero desde una cómoda presidencia autonómica madrileña. ¿Cómo sería el papel y cómo sería el juego de Isabel Díaz Ayuso en un Parlamento Nacional como líder de la oposición? ¿Se le harían largos los 4 años que deberían quedar hasta la próxima convocatoria electoral? Incluso, si finalmente el PSOE no aprueba la amnistía como pide Puigdemont y no pacta con Junts, que es un escenario que todos pensamos que no va a ocurrir, es decir, todos sabemos que va a pasar la amnistía y que va a haber pacto con Junts, ¿será Feijóo el candidato de una hipotética repetición electoral otra vez? ¿Y si otra vez fracasa? ¿Y si otra vez falla? Por cierto, Pedro Sánchez ha empezado a entender ahora el juego. Ha tardado 5 años, pero está empezando a entender el juego. Lo entendió el martes, cuando en vez de salir él, sacó a lo que mucha gente ha llamado un Doberman, Óscar Puente, el exalcalde de Valladolid, en una situación muy parecida a la de Feijóo, porque él había ganado las elecciones en Valladolid, pero un pacto del PP con Vox le arrebató la alcaldía. Y eso fue lo que le dijo en su discurso de investidura a Feijóo, que es una manera de Sánchez de no tomarse en serio esto, hacer como si fuera un gran teatrillo cómico esto, a la espera de que empiecen a jugar los mayores o los ganadores de verdad. El problema es que eso es una gracia que se puede usar 2 minutos. Luego ya el discurso fue lamentable, que fue el cariz que ha tenido esta sesión de investidura. Ha sido un momento bochornoso. Un momento bochornoso, por cierto, mientras pasan cosas en España. Mientras salen datos como de que 21.000 personas necesitan cada día ir a centros de atención porque no tienen un techo bajo el que cobijarse.
O el de hoy, el dato de la inflación, 3,5%, que sigue subiendo. Se modera la subyacente, pero la inflación sigue subiendo. El objetivo del Banco Central Europeo está en el 2%. Cada vez estamos más lejos. Cada vez estamos más lejos de lo que el Banco Central Europeo pide para acabar con la crisis inflacionaria. Otra vez para arriba, va la cuesta. No hubo modelo de país. Y es gracioso, porque Feijóo se comportó durante un rato como el presidente que nunca pudo ser. El resto del rato repartió excusas, pero no hizo autocrítica, que es lo que al menos de forma interna debería empezar a hacer a partir de mañana mismo. Y luego el resto del rato se dedicó a atacar. Atacar a todo el que se moviera. Atacar a todo el que pudiera. Y luego el Partido Socialista decidió por la tarde tomarse de nuevo a chanza todo. Así que España tiene grandes problemas, tiene grandes necesidades, tiene grandes casuísticas de las que se pueden hablar, pero nadie ha presentado un modelo de país. Con un candidato al que no supo explicar para qué ha ido, si sabe que no puede ser presidente, así lo reconoció nada más arrancar el discurso. Un gobierno que actuó como oposición a un candidato que nunca ha gobernado, ni que va a gobernar, pero está allí de repente. Y unos nacionalistas que clamaron lo suyo al aire, un discurso que ya hemos escuchado tantas veces que nadie le ha prestado atención. Fue una jornada, ha sido un debate de investidura desastroso. Porque Feijóo además ha desaprovechado una oportunidad. Hay tantas cosas por las que se puede buscar derrocar en las urnas al gobierno de Pedro Sánchez que se ha quedado con la anecdótica, con la que a nadie le importa, la amnistía, con la que te sirve para hablar en la tasca del bar, pero no, desde luego, para conseguir apoyos, o por lo menos los apoyos que necesitas para ser presidente. Había tantas cosas para echarle en cara a Pedro Sánchez que desperdició una gran oportunidad. Ese discurso se debe de estudiar en las facultades de ciencia política como el gran desastre, el gran fracaso. Es ridículo ver cómo el Partido Popular apela al mismo Partido Socialista al que quiere expulsar del poder para que le ayuden a hacerlo, a expulsarle del poder al PSOE. Es tremendo, es un guión de una película de ficción que lamentablemente está ocurriendo en realidad y son las personas que nos tienen que gobernar. Mañana viernes contaremos el final de esta historia, pero el final de esta historia será la apertura de muchas otras historias, de muchos otros caminos, y los repasaremos, y los viviremos, y los contaremos.